Proceso Constituyente Legítimo de 1917. El resultado real y efectivo del poder constituyente ha de ser la construcción jurídica de un orden político de igualdad y libertad. No puede dejar de ser importante que el proceso a través del cual dicho poder constituyente se ejerce prefigure en cierta medida el resultado final. Por eso es importante la afirmación de que si el poder constituyente no es un proceso democrático, difícilmente puede serlo el resultado final, que es la expedición de una constitución. El proceso constituyente es la forma en que actúa, la manera en que realiza su acción el poder constituyente. La actividad va dirigida a la elaboración de una constitución. La formación de las cartas magnas procede de órganos y procedimientos que pueden examinarse fácilmente solo en la hipótesis de elaboración de constituciones escritas, Brice, 1988, generalmente consolidadas. De acuerdo con Schmidt, 1982, 6, no puede darse un procedimiento regulado al cual se encuentre vinculada la actividad del poder constituyente, en virtud de que el pueblo manifiesta su poder constituyente mediante cualquier expresión reconocible de su inmediata voluntad de conjunto, dirigida hacia una decisión sobre modo y forma de anuencia de la unidad política. La afirmación de Schmidt significa que no existe una norma o fuente de derecho anterior que legitime ese poder. En sentido estricto, el poder constituyente no es jurídico, sino político, ya que es previo a toda norma jurídica objetiva. Sin embargo, en la historia tal poder nunca surge de la nada. El ejercicio previo de unos poderes derechos subjetivos es el que permite establecer el acto formal y solemne de creación de una constitución. El ejercicio del poder constituyente no se produce en un solo acto y de una vez para siempre. Por mencionar solo la creación de una ley fundamental, y no el lento transcurso de formación de la llamada constitución material, digamos que supone la culminación de un proceso típico de unas circunstancias históricas y políticas determinadas que, en virtud de la finalidad que lo preside, adopta un procedimiento peculiar, más o menos típico también. Podemos entender que existen tres aspectos fundamentales del proceso constituyente. A. El acto constituyente, que es el hecho o hechos en los que se manifiesta una voluntad política, cuya eficacia permite al pueblo organizarse en sociedad civil o Estado. B. El poder constituyente, que consiste en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo el darse, por su propia voluntad, una organización política y un ordenamiento jurídico. C. La Constitución que es, al mismo tiempo, organización del Estado y orden jurídico para la sociedad, Sánchez, 1957. Para Pérez Royo, 2005, existen ciertas pautas por las que deben pasar los diversos procesos constituyentes, los cuales podemos designar como legítimos. Nosotros trataremos de encuadrar el proceso constituyente de nuestra Carta Magna de 1917 en estas etapas, cuyas condiciones se explican a continuación. Afirmación inequívoca del nuevo principio de legitimidad. Si el poder constituyente tiene que ser ejercido, es porque el antiguo orden político y jurídico de la comunidad ha dejado de ser legítimo y bajo él resulta imposible la convivencia pacífica de los ciudadanos. Es importante que el procedimiento indique con nitidez o claridad hacia dónde se quiere dirigir. Para Carpizo, 2004, la Constitución de 1917 fue la consecuencia de las necesidades y aspiraciones de los mexicanos, que se plasmaron en el primer movimiento social del siglo XX. Este movimiento social rompió con el pasado y llevó al pueblo a darse una nueva Carta Magna, la cual se adecuará con la nueva realidad. 7. Para Burgoa, 2005, la verdadera razón para convocar al Congreso Constituyente de 1916 se encuentra en el pensamiento de Romero Flores, quien afirma que la idea de una nueva Carta Magna reside en que las leyes expedidas por Venustiano Carranza VIII, en uso de facultades extraordinarias, de las cuales había sido investido, se cumplían en virtud de que el pueblo, con las armas en la mano, las hacía cumplir. Sin embargo, al tratar de encuadrarlas dentro de la Constitución de 1857 no era posible, como consecuencia del corte liberal e individualista de esta. Carpizo, 2004, 9. Carranza expide entonces un decreto el 14 de septiembre de 1916, que será la base para la convocatoria al Congreso Constituyente. Establecimiento de un sistema de libertades públicas. Con esto se permite la participación política de todos los ciudadanos, así como la confrontación entre proyectos de constitución, de tal manera que los ciudadanos puedan conocerlos ampliamente y optar libremente por uno u otro. Se deben elaborar aparatos para la creación de una voluntad política. El sistema electoral será el mecanismo para encauzar jurídicamente la voluntad del cuerpo electoral.
La participación ciudadana solamente será considerada como auténtica si están garantizados los mecanismos de creación de una voluntad política, el conjunto de los derechos políticos, empezando por la libertad de expresión, siguiendo por los derechos de reunión y asociación y por la libertad de creación y desenvolvimiento de los partidos políticos. Fernández y Fernández, 2003. Como hemos señalado, Carranza, con base en su decreto, expidió la convocatoria al constituyente que establecía que la asamblea se reuniría en la ciudad de Querétaro y quedaría instalada el 1 de diciembre de 1916. Promulgación de una legislación electoral que permita la formación de una asamblea constituyente libremente elegida. El objetivo de este ordenamiento es garantizar que las elecciones sean libres, competidas y limpias. En esta etapa, se fijan las bases constituyentes promoviendo la creación de una asamblea. El 19 de septiembre de 1916 el gobierno provisional mexicano expidió la convocatoria para la elección de un Congreso Constituyente que debería reunirse en la ciudad de Querétaro y quedar instalado el 1 de diciembre de ese mismo año. Ese mismo día se expidió la ley electoral, y el 26 de octubre, las reglas para la instalación del Congreso. Para la contienda electoral de 1916, se formaron varios partidos políticos. El de mayor fuerza y prestigio fue el Partido Liberal Constitucionalista, que estuvo integrado por los hombres que hicieron posible el triunfo del movimiento constitucionalista, y el voto del pueblo les dio la abrumadora mayoría de los escaños. Carpizo, 2004. Los diputados constituyentes profesaban la ideología de la revolución constitucionalista y, con matices personales de apreciación, tenían conciencia de que la población más desfavorecida los apoyaba, y que si no se satisfacían las quejas o las penas de este sector de la población, sería imposible la estabilidad social y política. Integración de la Asamblea Constituyente. La regulación electoral debe asegurar que dicha asamblea sea lo más representativa, dando entrada a todas las corrientes ideológicas, las cuales van a aprobar la nueva Carta Magna. La convención o asamblea constituyente es una asamblea elegida con el fin específico de elaborar una constitución. El ejemplo inicial proviene de los primeros estados norteamericanos, a partir de 1776, y de la elaboración de la Constitución de Estados Unidos, de 1787, a la cual siguieron los textos constitucionales franceses de 1791 y 1793. En el caso de México, el 22 de octubre de 1916 se celebraron las elecciones para diputados al Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente se declaró legítimamente instalada el 30 de noviembre, celebró su primera sesión el 1 de diciembre y se clausuró el 31 de enero de 1917. Dedicó 6 sesiones al estudio de su reglamento y 60 a la elaboración de la Constitución. Gamas, 2001. Elaboración parlamentaria del proyecto de constitución. Los ciudadanos, la opinión pública y todos los actores políticos deben tener acceso a los proyectos constitucionales, para que se permita comparar o contrastar dichas elaboraciones. El 1 de diciembre de 1916, en la Junta Inaugural del Congreso Constituyente, Carranza leyó un discurso en el cual reconocía la Constitución de 1857, Rabasa, 1990, 11 como una norma de ideales. Sin embargo, sin vigencia efectiva, por ejemplo el juicio de amparo convertido en arma política, el principio de la soberanía del pueblo sin realidad alguna, los 3 poderes tradicionales de todo Estado ejercido por una sola persona y el sistema federal ahogado por el poder central. El proyecto de la nueva Carta Magna fue conocido el 6 de diciembre del mismo año. Las reuniones del Congreso Constituyente finalizaron el 31 de enero de 1917, y ese día se le entregó a Carranza, como primer jefe del país, el documento que vendrá a ser nuestra Constitución. Los debates de la Asamblea de Querétaro muestran una gran disputa entre 2 corrientes, la de los jacobinos y la propiamente carrancista, aunque llegaron a ciertos consensos en los principales aspectos, principalmente los sociales, pero después de un gran debate sobre el artículo 5 de la Constitución, sobre el trabajo. La historia del Congreso quedó registrada casi en su totalidad en un diario de debates. Los debates sobresalientes en el Constituyente mexicano de 1916-1917 fueron los relativos a la enseñanza, el trabajo, la cuestión religiosa y la tierra 12. Uno de los más acérrimos críticos a la Constitución de 1917 fue Jorge Vera Estañol. Este autor centra sus ataques a la Carta Magna desde distintos frentes, los cuales son de carácter jurídico, político y revolucionario.
La base de la objeción es la legalidad del ordenamiento constitucional, pues consiste en que ésta fue producto de una asamblea que carecía de facultad, de acuerdo con la Constitución de 1857, para reformar o revisar este código político, con base en lo que señalaba el artículo 127 del mencionado ordenamiento y en clara violación del artículo 128, Burgoa, 2005. No obstante, no podemos estar de acuerdo con este autor, ya que su exceso de formalismo lo ciega y le impide ver la realidad de la Constitución de 1917, en la cual se debe entender que una constitución como conjunto unitario y coherente de normas no es producto de una invención o teorización de los juristas, sino una realidad existente. Por tal motivo, consideramos incorrectas las críticas de Vera Estañol, ya que centra su argumentación en tratar de dar una justificación exclusivamente jurídica. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado en páginas anteriores, su fuente de legitimidad fue un movimiento social. Además, la Constitución de 1917 ha sido la más longeva de todos los ordenamientos constitucionales de nuestra historia. Ha sido aplicada interrumpidamente hasta la fecha. Intentar desconocer la autoridad del Congreso Constituyente de 1916, 1917 y deslegitimar su creación es olvidarnos de que, como lo afirmó Schmidt, 1982, una constitución es legítima en el momento en que la fuerza y autoridad del poder constituyente en que descansa su decisión es reconocida, ya que no necesita justificarse en una norma ética o jurídica, pues tiene su legitimidad en la existencia política. Una vez promulgada la nueva Carta Magna, la discusión se centró en si era la misma Constitución de 1857, con una serie de reformas 14, o si era una nueva Constitución. Coincidimos con Carpizo en que la afirmación correcta es esa última, por las siguientes razones. A. Un argumento de índole procesal. Para realizar reformas a una constitución no se convoca a una asamblea constituyente, ya que se sigue el procedimiento establecido en la propia Carta Magna que se pretende reformar, y ya hemos mencionado que no se siguió el procedimiento de la Constitución de 1857 en su artículo 127. B. La conformación de la norma básica de 1857 era únicamente política. Sin embargo, la de 1917 es la primera que incluyó una declaración de derechos sociales plasmados en sus artículos 27 y 123 para tratar de resolver los grandes problemas de las masas sociales, de las más débiles o desfavorecidas, como la campesina y la laboral. C. En su forma de desarrollarse, la Carta Magna de 1917 estableció la necesidad de que se incluyeran preceptos reglamentarios, por ejemplo los que contienen los artículos 27, 107, 123 y 130. D. Por las numerosas innovaciones que contiene la actual Constitución, la mayor parte de ellas expresadas en el capítulo 3 de esta sección. Por tal motivo, es imposible afirmar que la Constitución de Querétaro sea solo una reforma de la de 1857, Carpizo, 2004. Como hemos mencionado, el 31 de enero de 1917 se firmó la Constitución por todos los diputados. Acto seguido, se llevó a cabo la sesión solemne de clausura del Congreso Constituyente. El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la nueva Carta Magna. El día 6, Carranza, como primer jefe, expidió la convocatoria para elecciones, a fin de integrar los poderes legislativo y ejecutivo. El 11 de marzo se realizaron dichas elecciones. Carranza fue electo presidente de los Estados Unidos mexicanos y el 15 de abril se celebró la apertura del nuevo Congreso. El 1 de mayo de 1917 entró en vigor la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Referéndum constitucional. El texto constitucional aprobado por la Asamblea Constituyente debe someterse a la aprobación popular, con el fin de que el pueblo se pronuncie sobre si acepta o no la nueva norma de normas. El axioma indiscutible del principio democrático es la idea de que la soberanía radica en el pueblo. Por tal motivo, existe la necesidad de que éste ratifique que los textos constitucionales elaborados y discutidos por las asambleas, es aquí donde se encuentra impregnada la idea rousseauiana. Para Pérez Royo, 2005, estas son las pautas o fases de un proceso constituyente democrático. Sin embargo, no todas son imprescindibles para reconocer un proceso de esta naturaleza como legítimo. Bergottini, 2004. No obstante, cuanto más se aproxime el concreto proceso constituyente histórico al modelo que se acaba de definir, más seguridad habrá de su legitimidad. El autor español Manuel Aragón, 1989, señala que si el proceso constituyente no se realiza desde la perspectiva democrática, difícilmente una constitución puede ser el resultado final. Para que la Carta Magna sea democrática, debe originarse en procedimientos que hagan intervenir al pueblo, titular del poder constituyente.
Por tal motivo, la teoría de la soberanía del pueblo y del poder constituyente originario del pueblo soberano se ha generalizado y hasta estereotipado, un procedimiento para la elaboración y la adopción de la Constitución escrita, Lowenstein, 1986. En cuanto a procedimientos internos, el poder constituyente reside en los pueblos de los estados en cuestión. En esta hipótesis, aunque varía el órgano y las características del procedimiento, nos encontramos siempre en el cuadro de un único ordenamiento de referencia. En la medida en que más participe el pueblo en el proceso constituyente, el ordenamiento va a ser más democrático. La reforma constitucional como mecanismo para hacer valer la voluntad del poder constituyente. Para el estudio de la reforma constitucional, iniciamos con la idea de Bluntschli de que una constitución política perfecta supone una sociedad perfecta, lo que es realmente imposible. Así, reconociendo que el Estado es perfectible, debemos desechar las fantasías que se olvidan de la realidad, ya que la idea de un ordenamiento constitucional que valga o sea prototipo para todos los tiempos y lugares es esencialmente falsa. Bluntschli, 1838. Los textos constitucionales serán más o menos perfectos según los principios que se adopten en armonía, necesidades e intereses de cada Estado. Debemos partir de la idea de que la Constitución, como toda obra humana, es imperfecta, y que día a día rectifica yerros y realiza nuevas conquistas, por tal motivo puede mejorarse constantemente a través de la experiencia y el estudio dirigidos a nuevas realidades. En este sentido, la realidad de un Estado o de una nación se encuentra en transformación permanente y constante, lo que se debe no solo a la propia dinámica del conjunto, sino también al hecho de que las constituciones no responden a una situación de inmovilidad, sino a fines determinados y continuamente renovados, que han de ser también frecuentemente actualizados. Esment, 1984. En este sentido, se afirma que la Constitución no puede ser inmutable, requiere ser actualizada para estar acorde con la realidad que es dinámica, ya que no puede ser independiente de las circunstancias históricas concretas de su tiempo. 1992. Para Lowenstein, 1986, debe existir un método, establecido de antemano, para la adaptación pacífica de la Constitución a las cambiantes condiciones sociales y políticas, a lo que llama el método racional de la reforma constitucional, para evitar el recurso a la ilegalidad, a la fuerza o a la revolución. El objeto de toda constitución es la creación de instituciones para limitar y controlar el poder político. Para Lowenstein, el proceso de reforma constitucional es una cuestión de poder político, de checks and balances y, por tanto, lo que se busca es controlar el poder. Uno de los mecanismos más importantes de control del poder definitivamente es la reforma constitucional, con lo cual no lo dejan en manos de los que ostentan el poder, personas a los que él denomina detentadores del poder sin control. Uno de los primeros en analizar la Verfassungsänderung o reforma constitucional fue el célebre maestro de la Universidad de Heidelberg, Georg Jelinek. Él se refiere a la reforma constitucional como la modificación de los textos constitucionales producida por actos intencionados. Para Jelinek, 1906, la reforma constitucional se da por la intención que contiene el acto, puesto que la forma en que la Constitución se adecua a su realidad es por medio del procedimiento establecido en ella misma. Esto, a diferencia de la Verfassungsänderung o mutación constitucional, que puede ser una modificación de la Constitución que carece de intención para modificarla, ya que tal cambio no se está llevando a cabo a través del mecanismo establecido en la norma fundamental para su adecuación. Para Pedro de Vega, 2002, la reforma constitucional es una de las más hermosas manifestaciones de su fuerza y de su independencia. 64. Es a través de este procedimiento que permite a la Constitución estar vigente y afrontar los momentos de crisis y de inestabilidad política. La reforma constitucional es, precisamente, la institución que supera la contradicción entre la inclinación a la permanencia de las constituciones y las de su adaptación al cambio social, de manera que este mecanismo se convierte en el eje central que posibilita el dinamismo constitucional. Por tal motivo, textos constitucionales modernos y democráticos aceptan lo establecido en la Constitución francesa de 1793, del artículo 28. Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. En la relación entre poder y derecho o, lo que es lo mismo, en las democracias constitucionales, la vinculación entre Estado democrático y Estado de derecho es donde se produce la reforma constitucional, que es la máxima expresión de esta relación y anuncia la importancia y complejidad del tema de la reforma constitucional.
Para Heyer, 1983, la reforma constitucional es el lugar donde el elemento político y el jurídico conviven en el derecho constitucional y se mezclan con mayor intensidad, adquiriendo la norma producida por la reforma una carga política indiscutible que tiene por finalidad política la preservación y consolidación de la continuidad constitucional del poder constituyente. En este sentido, no se trata de poner al ser un deber ser, sino de descubrir en el ser el querer ser que ha de formar el futuro, el contenido de voluntad de la realidad social concreta que debe considerarse como tendencia válida de la evolución, como verdadera realidad. Es lo que va a permitir que el pueblo y su norma evolucionen dentro del marco del derecho, que el primero se vaya transformando de acuerdo con las normas programáticas de la propia Constitución. Es el grado de eficacia y de proyección hacia el futuro, ya que no sería posible ni deseable realizar el intento de proteger un simple conjunto de manifestaciones o, en otras palabras, una simple hoja de papel. Lasalle, 1984, conclusiones. Nuestra Constitución se encuentra próxima a celebrar su primera centuria de vida y frente a esto cada vez es más criticada por algunos actores políticos y académicos. Estos impulsan la elaboración de un nuevo texto constitucional que se encuentre a la altura de los nuevos retos del siglo XXI. Sin embargo, en el contexto que se encuentra México, considero que no es el momento apropiado para llevar a cabo esta discusión, ya que lamentablemente una gran parte de los mexicanos, por no decir la mayoría, no se sienten identificados con sus instituciones políticas, en la que incluyó a sus representantes. Otro sector igualmente importante prefiere organizarse al margen de las instituciones, ya que considera que en el actual entorno político existen mínimas condiciones de diálogo entre los partidos políticos y la ciudadanía. Esto ocasionaría que el nuevo texto constitucional, de origen, careciera de legitimidad, lo cual lo condenaría al fracaso. Además, deben llamarnos la atención los enormes síntomas de descomposición social y que exista una resignada aceptación colectiva. Tan singular paradoja empieza, no obstante, a comprenderse cuando se observa que los deterioros de la vida social se entrelazan con una descomposición del Estado. Es precisamente aquí donde éste se ve impotente hasta el grado de no garantizar los más elementales derechos y libertades. Los despotismos modernos hoy se presentan como verdaderas democracias. Se consideran representantes del pueblo, pretendiendo tomar en cuenta los intereses de éste. Sin embargo, estos son sustituidos a través de la simulación para el beneficio del déspota y seguir con la manipulación del pueblo en clara vulneración de la democracia constitucional. La Constitución debe responder, en cuanto a su naturaleza normativa, al tipo constitucional del orden democrático liberal. Debe contener los elementos esenciales de la idea liberal de Constitución, que es el reconocimiento de la dignidad humana como criterio vinculante a todo poder estatal, derechos fundamentales y derechos humanos, limitación del poder y control institucional del poder político y una amplia protección judicial, que se complementan con principios generales y con objetivos como democracia y Estado social de derecho. En este sentido, la reforma constitucional debe estar en función de la Constitución y de los propios ideales consagrados en ella. Lo que no podemos permitir es que se utilice la revisión constitucional en detrimento o alejamiento de estos principios, ya que lo que estaríamos consintiendo o aceptando es que la Constitución perdiera su elemento más importante, que es el de legitimidad, el cual se funda en la aceptación consciente, voluntaria y espontánea, tácita o expresa, de esa mayoría respecto del orden jurídico, político y social por ella establecido.